En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. Ha muerto Tina Turner, la mujer que tantísimas barreras rompió en la música y en las bandas sonoras de nuestras vidas, hasta el punto de poner las patas arriba. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aimar. La suya es una de esas historias que parecen increíbles, la de una niña de Tennessee abandonada por sus padres que llega a convertirse en la reina del rock and roll. Baby, please say you'll be back. Say it one more time now. Hey. Anna Mae Bullock, así se llamaba esta chica que siendo solo una adolescente se fue a la ciudad de San Luis, donde su vida cambiaría para siempre en muchos sentidos. Yo era poca cosa y frágil, pero me acerqué y le pregunté a Ike si podía cantar y me dijo, ya te llamaré. Y sabía qué significaba ya te llamaré. Esperé, me sentaba allí todas las noches e intentaba llamar su atención. Y finalmente el batería bajó una noche con un micrófono. Lo cogí y me puse a cantar. Lo cuenta en el documental Tina, eran los años 50 y el resto es historia. I left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, and worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, turning, round, never keep on burning, burning, rolling, rolling, rolling on the river. Ese Ike del que hablaba Ike Turner lo vio muy claro desde que la escuchó. El músico puso a ese huracán en el centro de su banda, se casaron, tuvieron hijos y grabaron una decena de discos con los que giraron y giraron dando conciertos que eran pura dinamita. I've made up my mind. No puedo dejar de amarte, cantaba entonces la ya rebautizada Tina Turner, todavía con Ike, al que finalmente tuvo que dejar cuando ya no pudo más con sus abusos y su maltrato. I had a very hard life that I didn't put blame on anything or anyone. I got through it. He tenido una vida muy dura, pero lo he superado todo, he avanzado, explicaba hace unos años, y vaya si lo hizo. Después de esa ruptura se reinventó y llegó a vender más de 100 millones de discos con himnos como este. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart. It's not about my favorite. It's the favorite of the people. So far, simply the best. I would say if a toll was Aunque, como reconocía en una entrevista en los 40, The Best, esta canción empoderadora no era su favorita, pero asumía que sí era la que prefería la gente, su público, al que era capaz de transmitir auténticos impulsos eléctricos, una fuerza sobre el escenario que nadie ha sido capaz de imitar, aunque otros artistas reconocen que la han tomado como ejemplo. It's my style. I take great songs and turn them into rock and roll songs on stage. Porque ella, como explicaba, transformaba cualquier canción en energía sobre el escenario, cualquier tema en rock and roll, y de ahí que lleve el título de reina de este estilo de música. What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love? Así que en realidad hoy ha ocurrido lo que parecía imposible. Tina Turner, que tenía cáncer desde hace años, se ha apagado a sus 83. Su leyenda, sin duda, no ha hecho más que empezar. Got to do with it. What's love?
Diego Manrique, buenas noches. Muy buenas. Gracias por atendernos, Manrique, justo ahora que estás rematando tu necrológica sobre Tina Turner para El País. Dime qué disco te has puesto para escribirla. Pues estoy escuchando diferentes éxitos porque lo que tiene ella es una discografía inmensa y sobre todo ese ejemplo de alguien que es capaz de reinventarse y de superar todo tipo de barreras. Hay una palabra que surge siempre al hablar de la carrera de Tina Turner y es resurrección. Sí, aparte, bueno, ella digamos que fue muy famosa entre el público negro en los años 60, pero ya en los 70 se vuelca hacia el rock y de repente, a partir de la ruptura con Ike, pues tiene que comenzar desde el principio y hace cosas que, bueno, aparecía frecuenmente en la televisión italiana, en los programas más comerciales, grababa con todo señor que la invitaba, es decir, se lo trabajó. Vocalmente era un prodigio. ¿Qué la diferenciaba de las demás? ¿Era una cuestión de técnica? ¿Era una cuestión de genética? ¿Era una cuestión de emoción? ¿Qué era eso? Yo creo que el principal valor suyo era la energía que desplegaba en el escenario y la capacidad para hacer versiones tórridas de cualquier canción. La sexualidad, iba a decir sensualidad, pero no es sexualidad, era muy evidente en Tina. Tú pudiste entrevistarla, ¿verdad? Sí, estuve con ella en Chinchón y era... Por favor, necesito que me cuentes eso bien. Bueno, en Chinchón hay un hotel antiguo, un parador, y ella evidentemente prefería la tranquilidad de estar allí al alboroto de parar en Madrid para el concierto. Entonces sí recuerdo alguna, pues yo decirla, bueno, ¿y por qué no vuelves a hacer esos discos de rhythm and blues, ese soul que hacías antes y tal? Y mirarme con una cara diciendo, bueno, este señor es imbécil, estoy triunfando con el rock, no puedo volver a hacer lo anterior. Hay una cosa que me llama la atención, es que cuando se retiró dijo que estaba cansada de cantar y de hacer a todo el mundo feliz. No he hecho otra cosa en mi vida, dijo, estoy cansada. Es que es verdad, es que no había hecho otra cosa en su vida que cantar y hacer a la gente feliz. Sí, y eso la hizo pues renunciar a cuidar de sus hijos, que tuvieron unas vidas bastante turbulentas, es decir... No era, a pesar de los aplausos y a pesar del éxito, tardó mucho tiempo en ser feliz, o por lo menos en llegar a una satisfacción espiritual. La ayudó el budismo y un marido europeo que cuidó mucho de ella. Diego Manrique, muchísimas gracias, un abrazo. Vale, hasta luego. Y en la contra de Hora 25. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Una jueza ha citado a declarar como imputados a los humoristas que parodiaron a la Virgen del Rocío en un sketch de TV3. La Mare de Déu del Rocío, la Virgen. Es este sketch en un programa de humor de la televisión pública catalana. Empezaba así: la Asociación Ultracatólica Abogados Cristianos lo ha llevado a los tribunales. Por ahora el caso va avanzando. Han imputado por un delito de injurias a los dos presentadores del programa y a la cómica que se vistió de virgen. Van a tener que declarar el próximo mes de octubre. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. ¿Qué te sugiere a ti todo esto? Hay más injurias que racismo últimamente. Siempre que se cita como investigadas a personas acusadas de algo contra una virgen o contra el mismísimo Dios, sin ir más lejos, o cualquier figura religiosa de otro credo, hecho siempre un poco de menos que no se tome declaración a la víctima. Porque la víctima, salvo que la hayan matado, siempre tiene algo que decir.
Este no es el caso, no está muerta, ni sabemos si está viva, ni siquiera sabemos si ha asistido, creemos que no. Es un asunto judicial tan delicado que hay fiscales que se tiran de cabeza por ellos por mandato popular, porque no existe la víctima, es cierto, pero hay gente que cree en ella y se siente ofendida. La orden es proteger a esa gente, que nadie pase nunca una mala noche por un chiste. Pero esas personas ofendidas por la parodia de la Virgen tampoco declaran, no nos explican el grado de sufrimiento que han tenido. ¿Cómo es su vida ahora, unas semanas después? ¿Cómo fueron las horas posteriores? ¿Qué tratamientos siguieron para superar las secuelas psicológicas? Y a lo mejor la ausencia de respuestas a estas preguntas nos ayudan a entender la ausencia de motivos de esta citación. Hasta mañana, Javois. Adiós, un beso. Venga, son las 10:15, casi cuarto, las 9:15 en Canarias. Vamos a desplegar ya la mesa del análisis de Hora 25 esta noche con Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de la Fundación de Hay Derecho. Elisa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enrique Juliana, directora adjunta de La Vanguardia. Enrique, muy buenas. Muy buenas noches. Y a mi lado en Pamplona sigue Ricardo Piñero, catedrático de Estética y Teoría de las Artes. Ricardo, hola de nuevo. Buenas noches. Venga, vamos con la última hora de la operación de la Guardia Civil en Mojácar, Almería, por la compra de votos por correo. Hay 7 detenidos, 2 de ellos van en la lista municipal del PSOE, son el número 2 de la lista, que ya está suspendido de militancia del partido, y el número 5, que no está afiliado y por lo tanto no lo pueden suspender. La lista... A estas alturas ya las papeletas están hechas. No se puede sacar a alguien de la lista. La lista va a ir el domingo y la gente que vaya a votar al PSOE en Mojácar va a votar a esta gente. Dicen los socialistas que les van a pedir que renuncien al acta si salen elegidos. Exigir como tal no se lo pueden exigir. El PSOE si esta gente saliera elegida, el PSOE no podría exigir. Bueno, por exigir uno puede exigir lo que sea, pero que no tiene poder para quitarles el acta. Tendrían que ser ellos voluntariamente los que la entregaran. La Guardia Civil ha registrado esta tarde la casa del número 2 de esa candidatura y según los investigadores están comprometidos decenas de votos. Esto no tiene nada que ver con lo de Melilla. En Melilla estamos hablando de unos 10.000 votos bajo sospecha. Aquí decenas, quizá un centenar. Javier Bañoles, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues no tiene nada que ver con la dimensión del caso en Melilla. Los investigadores trabajan a fondo para evaluar el alcance de este fraude local. Calculan que hay decenas de votos comprados, un porcentaje en todo caso significativo si tenemos en cuenta que en las últimas elecciones en Mojácar, en 2019, se registraron poco más de 3.000 votos, así que unas pocas papeletas compradas podrían haber sido determinantes, según advierten fuentes de la investigación, de ahí la importancia de esta operación. Las caras visibles de esta trama son los 2 candidatos socialistas en Mojácar, su número 2, Francisco Flores Torres, que ha sido suspendido de militancia de forma fulminante, y el número 5 de la lista, Cristóbal Vizcaíno, que no tiene carné del Partido Socialista. Ninguno de los 2 formarán parte del grupo municipal en Mojácar. Si son elegidos, ese es al menos el compromiso que asume el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas. Y desde luego en el Partido Socialista no tiene cabida ningún tipo de conducta de estas características. Los 7 detenidos van a pasar hoy la noche en el cuartel de Vera y entre mañana y el viernes irán pasando a disposición judicial. Esto en Mojácar. En Melilla, donde los votos bajo sospecha son en torno a 10.000, el presidente autonómico ha destituido esta tarde como consejero de su gobierno, de la ciudad autónoma, a Mohamed Alal, que es la persona a la que la policía detuvo ayer en la operación contra la red de compra de votos allí. Alal es número 3 de la candidatura de Coalición por Melilla. La policía le atribuye, igual que a los otros 9 detenidos, un delito electoral y pertenencia a organización criminal. Coalición por Melilla es la formación que está en el punto de mira de los investigadores ahora mismo. Es cierto que les venimos contando en los últimos días que los propios investigadores no descartaban la participación de otras formaciones o que quienes habían comprado votos o intentado comprar votos lo hubiesen hecho para otras formaciones. Hoy les estamos contando en la SER que fuentes policiales nos aseguran que 2 de los 10 detenidos en Melilla están investigados por captar votos y negociar después con el PP para vendérselos.
cosa que los populares niegan. Miguel Ángel Campos. Son Felipe Heredia, expresidente del equipo de fútbol Huracán Melilla, y un segundo individuo que responde al alias El Peco. Fuentes policiales confirman a la SER que ambos trabajaban juntos en una especie de sociedad que se dedicaba a comprar y vender votos al mejor postor y que se encontraban en negociaciones con el PP para venderle su cupo de votos. Literal, el líder del Partido Popular en Melilla, Juan José Imbroda, ha negado cualquier implicación. Es completamente falsa y mentira. Nosotros no tenemos nada que ver con este señor, ni hemos comprado ni un voto. Y tampoco le hemos dicho a nadie que vaya a comprar votos en nuestro nombre. Por lo tanto, es falso. En rueda de prensa junto a González Pons, Imbroda ha añadido que Heredia intentó venderle votos a una compañera del PP en Melilla el pasado 10 de abril, pero que no se le hizo caso. Nadie presentó una denuncia por ese posible delito. Imbroda sí ha dicho ahora que denunciarán a quien manche al PP. ¿Va a denunciar el Partido Popular a Felipe Heredia? Al que lo haya dicho. No sé si Felipe Heredia dice que no. Lo ha dicho un medio, a alguien se lo ha dicho. Los que hayan dicho. Los otros 8 detenidos están vinculados a Coalición por Melilla, partido del que ha sido detenido un consejero de gobierno cesado hoy mismo por estos hechos y el yerno del líder de la formación, Mustafa Aberchan. Aquí la noticia está en la posibilidad de que esto ocurra, no tanto en la comparación de los casos, insisto, estamos hablando de Melilla, son 10.000 votos bajo sospecha, el caso de Mojácar quizá llegue a 100, estamos hablando de decenas, pero es la sucesión de casos, la posibilidad de que esto ocurra. Y hoy el asunto ha entrado ya directamente en la campaña nacional. El PP, pese a que dice la policía que las dos tramas no están relacionadas, el PP traza una línea de puntos entre la compra de votos de Melilla y de Mojácar y entre estas tramas y Pedro Sánchez. Ha llegado a decir hoy Esteban González Pons que es que claro, que Sánchez veranea en Mojácar. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Sí, Feijóo ha optado por un cauteloso silencio, pero Pons ya se atreve incluso a conectar casos. Creo que estamos ante una trama de compra de votos que no se reduce a Melilla, que va desde Melilla hasta Mojácar. Pons ya se atreve a señalar a los impulsores de la trama. Creo que hay una trama de compra de votos en estas elecciones en España, de compra de votos por correo, que implica al PSOE o a sus socios. Y Pons ya tiene claro que el mayor implicado es Sánchez. Implica particularmente a Pedro Sánchez, porque su número 2 del gobierno es quien presentó y promovió la candidatura de Mojácar, pero es que él mismo veranea en Mojácar. Sin hacer esa arriesgada referencia a lo de las vacaciones, otros dirigentes del PP también apuntan al presidente del gobierno. Todos los candidatos del Partido Socialista callan ante las tropelías de Sánchez porque Sánchez consiente y ellos también. Igual que a uno se le conoce por sus amigos, a Pedro Sánchez en política se le conoce por sus socios. Da igual absolutamente todo con mantenerse en el poder. Eran Maroto, Almeida y Gamarra. El PP dice estar tranquilo, no creen que lo de Melilla les vaya a salpicar. No, absolutamente tranquilo. Pero si el Partido Socialista hace esas manifestaciones, que hable claro y alto y diga quiénes son esos partidos que también hacen lo mismo que el Partido Socialista dedicado a la compra de votos, ¿no? Desde Andalucía, el presidente de la Junta pide una reflexión sobre cómo podemos todavía garantizar aún más que el voto por correo, que es un voto completamente seguro, pero siempre podemos ir mejorando los sistemas y a lo mejor habría que todavía reforzar un poquito más. Reclama también Moreno que el Código Penal sea más severo con quienes realizan estas prácticas. Más allá de cómo usen los partidos, gracias Junquera, más allá de cómo usen los partidos estos casos en campaña, hoy en Hora 14 Casal ha hablado con el politólogo Víctor Lapuente y le ha preguntado si estamos ante hechos puntuales, manzanas podridas, o si lo de Melilla y Mojácar pueden ser síntoma de algo más, un problema más generalizado en nuestro sistema electoral. Yo creo que en España podemos dudar de todo, de los partidos, de los banqueros, de la aristocracia, de la Casa Real, incluso de la Liga de Fútbol, pero no de las elecciones. Yo creo que en cualquier indicador internacional España puntúa muy alto. En el último del Biden Institute somos el país número 11 del mundo en la calidad de nuestras instituciones. Entonces tenemos una ingeniería electoral muy buena, una ingeniería electoral que se exporta y que se estudia en otros países, con lo cual yo creo que no podemos dudar de la pulcritud de nuestras elecciones. Elisa de la Nuez, Enrique Juliana, Ricardo Piñero, os pregunto, este aflorar de casos, por ahora 2, de compra de votos, insisto, por ahora muy localizados, ¿esto nos indica que tenemos un problema de garantías en el proceso democrático o es algo puntual? Elisa.
Bueno, esa es la gran pregunta que le habéis hecho a Víctor, ¿no? Porque es verdad que, como él dice, en principio nuestro sistema electoral es de los mejores, sobre todo en lo que es todo, y además rapidísimo, ¿no? Que lo hemos comentado alguna vez, lo rápido que se recuentan los votos y que están los resultados. Y yo creo que eso es así. Pero la pregunta es hasta qué punto esta sucesión de casos, que son aislados, pero claro, a mí lo que me pone un poco nerviosa es si revelan, bueno, pues que al final esto es lo del fin justifica los medios, ¿no? Claro, dice, son casos distintos, sí, pero al final tú lo que quieres es condicionar por unos cientos de votos o unos miles de votos un resultado que no sería el mismo, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Y yo quiero creer que son casos aislados y que no hay problema, pero sí me preocupa, después de lo de Melilla, que haya surgido esto, ¿no? Porque dices, es que entonces hay gente que piensa que, bueno, pues que al final esto es, pues eso, ¿no? El fin justifica los medios y que esto puede ser algo, bueno, pues que se puede hacer, ¿no? Cuando es algo gravísimo, porque ese es el fundamento de la democracia, ¿no? Entonces, más allá de, como dices tú, del uso en campaña siempre penoso, hombre, por lo menos la reflexión sobre el voto sobre el voto por correo, yo creo que sí hay que hacerla, ¿no? Y si hay que reforzar las garantías, pues que se refuercen, ¿no? Y luego lo que también has dicho, lamentablemente, cuando estas personas salgan elegidas, pues es que el acta es suya, ¿no? A ver cómo se gestiona esto, porque claro, por mucho delito electoral y mucho, pues eso tardará en llegar. Por tanto, en fin, estando de acuerdo con Víctor y pensando que nuestro sistema es muy garantista, sí me parece que cuanto antes se ponga fin de forma decidida, por supuesto, por los partidos, pero también si hay que buscar más garantías, pues que se busquen, porque además yo creo que hay una cosa que seguro que va a decir Enrique, que eso al final es que, claro, arrojas una sombra de sospecha, aunque sean dos casos puntuales y en sitios relativamente pequeños, que yo creo que nuestra democracia no se puede permitir. Por tanto, cuanto antes la reacción, mejor. Bueno, la restauración se sustentó sobre la compra de votos. Sí. Y el nuevo sistema democrático, en principio, nos indicaba de que esta vieja práctica española y en otros países también se daba. La democracia ha sido un proceso histórico largo, la depuración de la democracia hasta convertirla en un modelo que el día que lo perdamos, y lo podemos perder, poco a poco, no de un día para otro, poco a poco, lo vamos a sufrir. Por lo tanto, a mí la primera cuestión que me planteo es la siguiente, es decir, sobre los códigos políticos de los partidos. No voy a hablar de códigos éticos porque se abusa demasiado de la palabra ética. Los códigos políticos, es decir, en la actual fase en la que estamos, ¿a quién se le ocurre meterse en este tipo de prácticas? Es decir, esta es la primera pregunta que yo dirigiría al PSOE, es decir, ¿cuáles son los códigos políticos internos? ¿Qué cultura política, qué grietas puede haber en esa cultura política para que eso pueda ocurrir? Bueno, es un caso aislado, vamos a verlo. ¿Solo se refiere al PSOE? Vamos a verlo en los próximos días. El tema de Melilla... Perdona, Enrique. Sí, dime. No. El tema de Melilla remite a otra cuestión un tanto más peliaguda, porque tiene mayor volumen, porque algunas formaciones políticas españolas se acercaron, yo creo, temerariamente a Coalición por Melilla, y porque existe también la sospecha de que ese manejo, ¿no?, que se imputa a algunas personas de la Coalición por Melilla, pues pudiese estar pilotada, ¿no?, desde un país extranjero, ¿no?, teniendo en cuenta cuál es la ubicación geográfica de Melilla. Este es un asunto ya mucho más grave. Tercer punto. Efectivamente, respondo a la pregunta de Elisa de la Nuez. Elisa, no tardaremos, es cuestión de horas. Ya ha empezado hoy. No tardaremos en escuchar el discurso impugnatorio del resultado de las elecciones del próximo domingo. No tardaremos. Ya se está hablando de una trama que incluye a los veraneantes de Mojácar, digamos, ¿no? Pero os aseguro que no tardaremos en las próximas horas a escuchar discursos que pondrán las bases para la impugnación general del resultado del próximo domingo. Venga, Ricardo Piñero, catedrático de Estética y Teoría de las Artes. ¿Qué dice un filósofo de esto de comprar votos? Pues hay un problema de salida, ¿no? Y es la gestión de la confianza.
No sé si vivimos los mejores tiempos para pensar en un voto ilusionado, informado, con ganas, y ahora, pues más allá de que el acontecimiento sea ocasional o estructural, a mí me pone los pelos de punta por algo que es radical, ¿no? Y es el desprecio de la voluntad de otros, de la voluntad del pueblo. Si un partido político se empeña en su praxis, ni siquiera digo conseguirlo, plantearse una estrategia así, creo que tenemos una enfermedad que hay que atajar pronto. En parte con sentido común y en parte con desprecio, yo diría. Hay cosas que no se pueden tolerar. Y eso implica que, efectivamente, cuando hablamos de gestionar confianzas, no solo confían tampoco en sus votantes que necesitan comprar, o los votantes confían tampoco en su propio criterio que lo desean vender. Es decir, yo creo que tenemos un problema que realmente es estructural, ¿no? Más allá de que luego, efectivamente, quien salga o no salga dice que asume el compromiso de salir. Hemos visto casos y casos en los que eso no es así y que la exigencia queda en papel mojado. Probablemente hay que mejorar muchas cosas, y hoy día desde el punto de vista técnico, porque para que la realidad sea posible, determinadas normas tienen que ser inviolables. Y aquí yo creo que, más allá de cualquier consideración, estamos despreciando la voluntad popular, y eso es terrorífico para una democracia. Yo creo que aquí hay un asunto, después de que hayan salido estos casos a la luz, que es el que nos tenemos que replantear, el hecho de que para votar por correo se te exija enseñar el DNI cuando vas a pedir el voto, pero que después tu voto lo pueda llevar cualquiera, que no tengas que ir tú en persona. Ahora, si a alguien le piden el DNI para entregar el voto por correo, es porque ese empleado de correos ha decidido pedirlo por su cuenta de riesgo, pero la ley no marca eso. Esto es una cosa bastante llamativa, Elisa. Sí, sin duda, ya lo hemos comentado alguna vez, por eso, y sobre todo, hombre, si no hubiera habido ningún problema, pues ya está, ¿no? Pero claro, en el momento que empiezan a surgir problemas, pues es el momento de decir, vamos a garantizar esto al máximo. No veo, vamos, que me parece que lo obvio es modificarlo y exigirlo siempre, sencillamente porque ha habido casos que demuestran que esto puede pasar. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Hora 25, esta noche desde Pamplona. Hora 25, con Aimar Bretos. Atravesados absolutamente por la noticia de la muerte de Tina Turner en esta noche de historia para la música, de historia para la radio también, a la que tan unida estaba Tina Turner. En esta noche de ida y vuelta de la música a la política, de la política a la música que estamos haciendo en Hora 25, vamos a hablar de otra noche histórica por un motivo completamente distinto. Una noche que pasó a la historia de la política en España. El primer cara a cara electoral televisado en España hace hoy exactamente 30 años. El primer cara a cara entre candidatos a la presidencia del gobierno. José María Aznar viene acompañado por los asesores Pedro Arriola y Gustavo Pérez Puig. A Felipe González le acompañan Rosa Conde, ahí la han visto, la ministra portavoz. Así llegaba al plató de Antena 3 Felipe González, José María Aznar. Solo los que iban con ellos camino del plató sabían lo que acababa de pasar minutos antes. Acababan de pactar que Felipe González cerraría el debate con su minuto final. Lo pactaron ahí, camino del plató, en el pasillo de Antena 3. Más de 9.600.000 personas en España se quedaron pegadas a la pantalla en el momento en el que Campo Vidal empezó a hablar. Los espectadores no sabían que Campo Vidal iba a moderar el primer debate televisivo en España, habiendo vivido antes unos minutos agónicos. Manuel Campo Vidal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a tu casa, Manuel, Hora 25, este programa que dirigiste hace ya 3 décadas. 3 décadas. Yo siempre que me siento aquí, un ataque de nostalgia, pero positiva, positiva. Manuel, me estoy poniendo nervioso yo contando aquellos minutos previos al debate sin haber estado. No me quiero imaginar cómo fueron aquellos momentos para ti. ¿Llegó a peligrar el debate de verdad? Yo creo que no, sinceramente, porque aunque estábamos en el pasillo, Chiqui Venegas, Javier Arenas y yo, y decía, pues nos vamos. Yo digo, bueno, pues marcharos, y ya que ganen las elecciones Julián Guita. Hombre, no puede ser, no sé qué tal. Entonces, bueno, es que aquello fumando, pero además entonces se podía fumar, ¿no? Felipe en una sala de invitados, Aznar en otra, y bueno, allí estábamos en el pasillo. En un momento determinado, luego nos hemos reído mucho con esto, con los negociadores te queda muy buena relación. Y Aznar por decir algo, Arenas por decir algo dijo, bueno, Chiqui, sales tú por Felipe y salgo yo por Aznar. Digo, bueno, hombre, si vamos de reserva saco yo a Carrascal y entonces ya, bueno, pues aquí. Y luego por la noche llamo, joder, ¿cómo me has dicho eso y tal? Bueno, no había manera. Entonces, como no había manera, porque ellos habían firmado un documento notarial, yo no lo sabía en aquel momento, por el cual se comprometían a que ganara quien ganara el debate, había un segundo debate, porque tenían miedo que uno ganara y no volviera, cosa que probablemente hubiera pasado. Pero cuando llega al punto del último minuto, ponía allí, se decidirá por mutuo acuerdo. Bueno, se acercaba el debate, el sábado por la mañana se vieron, el domingo también, no había acuerdo, el lunes por la mañana también, y el lunes por la noche los teníamos allí a todos en el plató. Y claro... ¿Pero cómo puede ser que eso no estuviera cerrado antes? Quiero decir, habían pactado hasta la temperatura del plató, pero no quién cerraba el debate. Bueno, pues porque el PSOE quería cerrarlo, porque era el presidente del gobierno, la primera vez que se hacía, y Aznar, pues el Partido Popular no quería, y no quería ceder. Bueno, yo tenía preparada en mi bolsillo una propuesta de emergencia, ¿no? Porque venía Asensio y me decía, oye, pero empezar ya, digo, si no sabemos aquí quién cerra, no puede ser, ¿no? Total. Y mientras tanto Olga Biza ganando tiempo como podía. La pobre Olga Biza dio paso a Washington 5 veces. A ver qué piensan en la embajada, que hay un grupo de españoles y estaban desesperados, contaron el menú de allí, no sabían, pero no se entraba. Y entonces yo cojo a ellos dos, que estaban muy agotados. Bueno, yo también, yo estaba maquillado con el micrófono y con el micrófono cerrado obviamente, pero con el micrófono puesto, y les digo, mira, oye, yo tengo una propuesta, abre Aznar el debate, cierra Aznar la primera parte del debate, abre Aznar la segunda parte del debate, y en el último minuto, primero Aznar, después Felipe, y yo diré públicamente que no se meta el uno con el otro y no sé qué, no sé cuántos. Y ya Venegas dijo, bueno, mira, es favorable a Aznar eso, pero a mí me vale. Y luego Javier Arenas, impresionante, me dijo, oye, mira, vale, pero te pido un favor, díselo tú a Aznar. Digo, bueno, pues vamos. Y entonces fuimos allí, y yo siempre hago bromas porque me meto sentido del humor, pero todo lo que digo es verdad. A mí me pareció que le temblaba un labio, digo, y yo creo que a mí me temblaban los dos, solo que a mí no me veía, ¿no? Y por lo tanto no sé cómo iba. Entonces Aznar enfadado, ojo, allí dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, que no hay acuerdo. Entonces, porque va así de monosílabos, digo, pues entonces te hago una propuesta que creo que es favorable para ti. ¿Cuál es? Abres, cierras la primera parte, con lo cual la gente que ya no vea la segunda se ha quedado con lo que tú dices allí, no sé qué. Bueno, había que vender un poquito, no sé qué, y la segunda parte del debate la abres tú. Así, sí. Y el último minuto, yo digo públicamente que no se utilice contra ti, tal, ni contra él, no sé qué, pero primero tú y después el último Felipe González, porque mira, es el presidente del gobierno, si me das la oportunidad otra vez más adelante y tú lo eres, pues propondré lo mismo, pero tú el último. Y dijo, ¿y si utiliza el último minuto para machacarme? Digo, yo pediré públicamente, y así lo hice, que no se utilizara. Dice, si a pesar de todo lo hace, digo, yo me comprometo a abrir el debate y hasta que no se cierre en neutral, no terminamos. Esa es tu decisión. O sea, ¿tú estabas dispuesto a hacer minutos finales durante una hora? Bueno, hasta ¿y que no? Daba muy buena audiencia, Bueno, sí, claro, pero acaba así, dice, ¿esa es tu decisión? Digo, sí. Dice, pues allá tú con tu decisión. Venga, pues vamos para el plato. Y bueno, yo la verdad... allí fuisteis. Fuimos. Pero yo pensaba que se había... Sí. Yo pensaba que se había acabado aquello, pero cuando llegó el minuto final, aunque todos cumplimos... Mira, vamos a escucharlo. Llegó el minuto final y ahí tú explicaste esto. Estamos llegando al final del debate. Yo les pediría una última intervención mirando hacia el futuro. Siempre es difícil ordenarla. Al final, el candidato socialista quería intervenir en último lugar, el candidato del Partido Popular también. Lo hemos ordenado, es nuestra responsabilidad que comenzara
el candidato... Bueno, ahí contaste, Campo Vidal, cómo iba a ser ese minuto de oro, pero Aznar se saltó el guión. Solamente quisiera introducir antes un pequeño paréntesis, señor moderador, con su permiso, pues que efectivamente el señor candidato del Partido Socialista ha exigido cerrar este programa, ha exigido intervenir el último en este programa, cuando los acuerdos entre los dos partidos afirmaban que eso se determinaría de mutuo acuerdo entre ambos partidos. Y entonces saltó Felipe González. Debe ser el moderador el que aclare cómo se ha producido. Ha habido una serie de exigencias, como ustedes saben, a lo largo de este debate, que me parece que no sería a lo largo de la preparación. La verdad es que no lo sé. A vista de lo que ha dicho, no sé si no sería oportuno decir qué tipo de exigencias se han planteado. Tendríamos que hacer probablemente un... Y el enganchón no acababa. Me va a permitir que le haga una pregunta. ¿Cuántos debates han organizado ustedes en Antena 3? Este es el cuarto. ¿Cuántos han hecho sentados? Este es el único. De acuerdo. Siga usted, por favor. Tiempo para el señor Aznar. ¿Por qué le da usted permiso para Capo Vidal, ¿por qué lo hicisteis sentados? ¿Quién lo puso como condición? Bueno, alguien le vendió la especie al Partido Popular. Ya sabes que en estas cosas está todo el mundo muy nervioso y aparece uno que dice ser asesor de no sé qué y dice, no, los debates los gana el que es más alto. Y entonces, pues bueno, pues a partir de ahí dijeron, pues que se haga sentado. Y Felipe preguntaba, ¿pero cuánto dicen que mido? Eso los días previos y tal. Digo, 1,82 m. Dice, pues han equivocado, porque en milicias daba 1,80 m y se mengua. Bueno, pues sí, pum, pam, pam. Estábamos ahí en esa pelea. Pero bueno, pero ya los teníamos sentados. Avanzaba la negociación, ya los teníamos sentados, ¿no? Y entonces la gente del PP, y le digo con mucho cariño al pobre Roberto Dorado, le tengo mucho afecto, el hombre desapareció, se le ocurrió decir, bueno, pues si es con una mesa, que la mesa sea alta, porque a Felipe le gusta cruzar las piernas. Y años después se lo conté a Felipe, se partía de risa. Dice, ¿pero quién dijo eso? Que a mí me gusta cruzar las piernas. O sea que muchas veces hay cosas que le atribuimos a los candidatos y son de los asesores, ¿no? Eso no tiene sentido. Pero bueno, el caso es que se hizo, Aimar. El que se hizo, y fue una cierta... causó una consternación porque todo el mundo pensaba que Felipe González iba a arrollar. Él también lo creía. Y la verdad es que no fue así, porque Aznar tenía aquello preparado, tenía unas fichitas, y yo veía las fichas allí encima de la mesa y tenía el titular de entrada y el titular de salida, se lo había preparado, y Felipe confió mucho en su capacidad dialéctica, que desde luego todo el mundo se la reconoce, que duda. Pero tú dirías que González perdió solo porque no se lo había preparado. Bueno, yo creo que él no se lo había preparado suficientemente. Vamos a ver, tú lo sabes porque es una cosa técnica, hay que entrar en el formato. Vamos a ver, ¿quién hacía los mejores totales aquí a los periodistas? Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero luego fue al debate con Mariano Rajoy, que es un buen parlamentario, y más o menos empataron, digamos, ¿no? Pero no quiere decir que seas muy bueno de una manera, y en un formato como ese, que era la primera vez, pues Felipe era más discursivo, ¿no? Pero él mismo se sorprendió cuando salíamos, íbamos hacia la puerta, él estaba muy serio, el presidente González, me miró y me dijo, este tío aguanta un debate. Digo, hombre, claro, que lo aguanta, y lo hemos visto, que lo aguanta y tal. Ya estaba pensando, digamos, en el siguiente. La prueba es que él se lo preparó mucho, entonces sí, la semana siguiente, y aquello, bueno, pues fue de otra manera, y entonces aquel sí que lo ganó claramente. Luego, tampoco sabíamos en aquel momento, Aimar, que Felipe estuvo a punto de morir la noche anterior. Es que había tenido un susto gordo con un avión en Canarias. Sí, una cosa muy gorda. Yo no lo supe, pero cuando llegó Antena 3, vamos... lo vi tan aviejado, por decirlo de algún modo, tan agotado, que fui a Rosa Conde y le dije que la acompañaba, ¿no? Lo habéis dicho al principio cuando citabais a Olga Biza, que la retransmisión, digo, oye, ¿pero ha dormido este señor? Bueno, llegó muy tarde de Canarias, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo ya vi entonces que la campaña, yo lo veía desde hacía días, estaba muy mal planificada, porque yo pedí una conversación con Aznar, una conversación con Felipe, a solas, pero digo, nos acompaña un viaje. Y el PP me dijo, bueno, el debate es el lunes, sábado por la tarde, a Toledo, en la Plaza de Toros, y vas desde Madrid con él, y luego te vuelves con un coche tuyo, bueno, pues es lo que hicimos, o domingo por la mañana a Alcalá, es decir, cercanías, Alcalá de Henares. A Felipe González el domingo anterior lo mandaron por la mañana a Santa Cruz de Tenerife, por la tarde a Las Palmas, y por la noche volviendo se les despresurizó súbitamente la cabina del avión, estuvo a punto de abrirse la portezuela, se los hubiera tragado el Atlántico, y volvieron 20 minutos planeando a 100 metros solo y de noche al aeropuerto. Después de esa impresión, tienes que esperar que avisen otro avión desde Madrid, volverte a subir. Total, llegaron a las 6 o las 7 de la mañana. Con todo, yo creo que el tema fue que Felipe perdió porque subestimó la capacidad del candidato. Esa es mi modesta opinión, ¿no? Manuel, tú eres la imagen de
Si todos pensamos de debates en democracia entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno, la imagen que se nos viene no es de ellos, es de ti. ¿Tú crees que veremos debate entre Sánchez y Feijóo, o en una España con bibloquismo, aunque ya no sea bipartidismo, pero sí bibloquismo, ya no tienen sentido los debates entre los dos principales candidatos solo? Yo creo que tienen sentido. Es decir, yo entiendo que después de la nueva política, el último debate cara a cara fue en el 2015 entre Sánchez y Rajoy. Luego, a partir de ahí, entraron Rivera y Pablo Iglesias, por tanto eran 4. Luego a la siguiente ya entró Santiago Abascal, por tanto ya eran 5. Yo creo que tiene sentido hacer un debate a 5, o a 4, porque ha desaparecido Ciudadanos, pero sería muy bueno que se complementara esto, es mi opinión, con un Pedro Sánchez Núñez Feijóo, porque al final solamente ellos dos, el uno o el otro, van a ser el presidente del gobierno. Y el cara a cara, como dice el profesor Alan Schroeder, que es el señor que ha investigado más los debates en el mundo, dice, eso no es un boxing dialéctico, está equivocada la metáfora, es una selección de personal. La ciudadanía se sienta allí y con la moneda de su voto dice, voy a contratar a este señor como presidente o director general de España S.A., a este o al otro. Es una selección de personal y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a ese debate. Otra cosa es que se quiera hacer o no se quiera hacer, porque sacar cada debate en España, que no está obligado por ley, pues fue muy difícil. La prueba es que aquí se perdieron, hubo 15 años sin debate, porque a partir de ahí hasta el 2008, que lo recuperamos desde la Academia de Televisión, con Zapatero, que fue generoso porque iba a adelantar al presidente y no lo necesitaba, pero lo aceptó. Y Rajoy también lo quería, porque en CEUS hicimos 2, yo modelo el primero, Olga Biza modelo el segundo, ¿no? Luego solamente nos dieron 1, yo lo negocié con la señora Cospedal y me dijo, bueno, pero solamente voy a aceptar 1. Bueno, pues entre 0 y 1, yo digo, no hay 1 de diferencia en esta materia, entre 0 y 1 es infinito, porque por lo menos tenemos 1. Y luego estuvo el de Pedro Sánchez y Rajoy, que también es para nota, ¿no? Porque ahí se subió el tono y es cuando pronuncia Sánchez aquello de que el presidente del gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es. ¡Ostras! Yo pensé que se levantaba Rajoy allí, ¿no? Se echó para atrás, dijo, esto es ruin, mezquino, no sé qué. Bueno, al final aquello se pudo recomponer, ¿no? Yo creo que estaría muy bien un doble debate, 1 de 3, de 4, quiero decir, de 4, de 5, y luego ese cara a cara que no tenemos por qué perdernos, ¿no? Manuel Campo Vidal, muchísimas gracias, como siempre, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. ¿Qué os sugiere en esta noche en la que se cumplen 30 años de aquel debate, escuchar, rememorar todo aquello que te ha venido a la cabeza, Ricardo? Nostalgia porque además por la edad que uno tiene, era no solo la primera vez que uno veía 2 líderes que podían encabezar el gobierno debatir, sino por la escenografía tan peculiar que tenía cada uno de ellos, ¿no? Porque ahora estamos cosas como más en modo arquetipo y más estandarizadas, pero en aquel momento, es decir, ese hieratismo de Aznar, yo no sé si estudiado o buscado, ¿no? Pero desde luego era muy peculiar. Y luego esa facilidad que tenía Felipe para llevar las cosas de una manera, a mí me impactó muchísimo también esa capacidad de saltarse las reglas que tuvieron los dos, uno es decir que más elegante que el otro, ¿no? Porque, bueno, en política no vale todo. Yo tengo ese recuerdo de decir, aquí estamos saliendo de algo y estamos viendo una nueva forma de hacer las cosas. A mí me gustó por eso, porque antes no veíamos nada parecido, ¿no? Y eso presagiaba un alcance distinto, que es realmente el contraste, porque ahí sí que se hablaban de propuestas. Es decir, ahora estamos más en el eslogan, en el mantra, pero allí cada uno tú veías 2 modelos muy distintos y luego en el fondo también otra cosa que es muy importante, ¿no? Que había respeto, cosa que ahora no sé si hay tanto. Enrique. Pues en primer lugar pienso lo siguiente, que eran unos debates, yo los recuerdo los dos primeros, y en fin, los seguí con una grandísima atención, pero había entre el espectador y los 2 políticos enfrentados en lucha dialéctica, había como un silencio social, ¿no? Es decir, estaba la televisión, ellos hablando, la gente escuchando. Esta fase se ha acabado. En estos momentos, mientras se celebre, imaginemos que se celebra un debate ahora a 2, pues, el silencio social no existe.
Y esto me diréis, hombre, pero esto no tiene por qué interferir. No, sí que sí, porque la evolución de los medios de comunicación y los medios de interacción entre las personas, las redes sociales cumplen estas dos funciones simultáneamente, modifican el lenguaje político. Esto lo hemos visto en el Parlamento. El Parlamento el parlamentarismo empezó, los políticos hablaban pensando en la tribuna de prensa escrita. Luego ya empezaron a pensar en la radio. Después vino la televisión. Y la televisión ya introdujo su propia selección de rostros en la política. Y se empezó a hablar pensando en la televisión. Y ahora se habla pensando en la televisión y pensando en las redes sociales, y por esto muchas veces los discursos en el Parlamento son algo verdaderamente asombroso, porque ves gente que está repitiendo frases cortas que buscan su reproducción en vídeos cortísimos en Internet y frases cortas en Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la evolución de los sistemas de comunicación e interacción modifican el lenguaje político, y tengo curiosidad por saber cómo sería ahora un debate. Hay debates, pero como ha señalado Manuel Campo, últimamente son debates a 5, a 6, que muchas veces tienen un cierto aspecto de jaula de grillos. Yo realmente creo que sería interesante en las próximas elecciones generales un debate a 2 con Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, si es que no hay novedades en el elenco de candidatos. Elisa. Sí, yo comparto lo que han dicho tanto Ricardo como Enrique, lo de Ricardo, porque también recuerdo perfectamente, ¿no? La emoción y bueno, también pues la primera vez y la ilusión de alguna forma, ¿no? Eso lo recuerdo muy bien. Y bueno, pues que era como un hito, ¿no?, de la democracia española, se sentaban allí los dos candidatos, pero tiene Enrique totalmente razón en cómo ha cambiado el lenguaje político. Yo no sé, me parecería interesantísimo que hubiese un debate como lo ha planteado Manuel, pero estaría la gente tuiteando, estaría la gente comentando, ellos a su vez estarían pendientes de esas reacciones, sus asesores le estarían diciendo, oye, que vas bien, vas mal, bajas, subes. Con lo cual no sé si es posible ese tipo de debates que, quieras que no, cogían toda la atención del espectador, porque estábamos todos allí pendientes de lo que decían estos dos señores, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, ha cambiado mucho y creo que no para bien, Y luego, como jurista, simplemente decir que me ha encantado lo del documento notarial. Esto yo no lo sabía, que habían ido al notario allí, y luego la pregunta es, oye, ¿y si no respetas lo que pones en el documento notarial, a quién reclamas, no? Pero bueno, me ha parecido muy, muy simpático el que hubieran tenido que ir a un notario para ponerse de acuerdo en cómo iba a hacerse el debate. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, recomendamos ropa de entretiempo donde esperamos tormentas, que ahora lo detallaremos, y es que a primeras horas de la mañana va a hacer un poco de fresco, pero como en general hasta el mediodía el tiempo será soleado en el conjunto del país, las temperaturas subirán y durante la tarde al sol el ambiente será un poco cálido, pero justamente este ambiente cálido es el que facilitará que durante la tarde tengamos tormentas mañana especialmente intensas en Cataluña, cantidades de 50 a 100 litros por metro cuadrado en puntos de montaña, también al sur de Aragón, pero vaya, en el centro de la península y cerca del Mediterráneo tendremos tormentas que se irán repitiendo prácticamente hasta que se acabe la semana. Dentro de la ruta SER nos vamos mañana a Santander. ¿Qué ropa me llevo, Carbón? Va a hacer un poco de fresco, aún así la máxima llegará a superar los 20 grados y solo esperamos un poquito de lluvia, algunos chubascos débiles avanzada la tarde de mañana. Hasta mañana, Jordi. Adiós. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Campaña día 13, crónica electoral. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Recta final ya de la campaña electoral, quedan apenas 2 días y los candidatos están ya centrados en movilizar. Aquellos que hoy estén dudando entre ir o no a votar el próximo 28 de mayo. El PSOE ya no tiene previsto hacer más anuncios y a lo que están ahora es a mejorar los datos de participación. Aquellos que todavía no tienen claro a quién votar, yo les pregunto, ¿votar realmente importa? Yo creo que sí. A utilizar los logros del gobierno para movilizar al votante de izquierdas. Porque con el voto hemos demostrado que se puede subir el salario mínimo un 47% y no abaratar el despido como hicieron ellos cuando gobernaron. Votar al Partido Socialista Obrero Español es votar a la sanidad pública,
Por eso pido el voto para el PSOE, porque pido el voto para la sanidad pública, para el estado del bienestar. En eso está volcado ahora el presidente del gobierno y también el expresidente. Para mí es un deber pedir el voto para el PSOE. El PSOE ha sacado a Zapatero en campaña para responder a Aznar, que ayer dijo que si ganaba Sánchez iba a haber una suelta general de terroristas de ETA. Llevan casi 20 años, no han salido del engaño y de la ignominia de utilizar el terrorismo. Desde el trágico atentado del 11 de marzo de 2004, engañando a la ciudadanía española. Todavía les deben una disculpa, una gran disculpa histórica. Aznar y Ayuso siguen haciendo referencia a ETA y a Bildu, pero Feijóo ya no. Podemos votar por empezar a pasar página del sanchismo. Imaginaros una década entera de sanchismo. El líder del PP ha estado esta tarde en Palma de Mallorca apoyando a su candidata, Marga Proens. ¡Feliz cumpleaños, Marga! ¡Estás muy guapa! Y no ha hecho ni una sola referencia a las listas de Bildu. No hay atajos. No hay carriles de servicio. Si queréis que gane el PP, votad al PP. Así que el PP también está en eso, en pedir el voto útil, apelando a acabar con el sanchismo. Votad al PP. Y en Podemos... No hay mejor garantía para que la gente viva bien que reforzar y cuidar los gobiernos de coalición. Reivindican su poder en la coalición e intentan marcar posición, hoy con un anuncio. Que vamos a registrar en el Congreso una ley para crear un fondo de responsabilidad social, para que la banca empiece a devolver ese rescate bancario que todavía nos deben a los catalanes y a las catalanas. Este que ha hecho Ione Belarra, crear un fondo para que con dinero de los bancos se ayude a las familias a pagar la subida de las hipotecas. Pero probablemente la foto con más carga política que hemos visto hoy es la de Yolanda Díaz, que ha compartido meeting en Alicante con el candidato de Podemos a la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca. La valenciana es una de las autonomías clave para la izquierda en general, para los mareados en particular, que aspiran a repetir como parte de la suma autonómica. Y Díaz, que está en campaña, está haciendo equilibrismos entre Podemos y sus potenciales aliados como Más Madrid, como Compromís allí en la Comunidad Valenciana. Hoy ha estado acompañando a Podemos, otro día ha estado con Compromís, hoy ha sido muy explícita en su apoyo a Illueca de Podemos, se ha deshecho en halagos con el candidato morado. Ana Fernández Vilas ha estado allí, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y el de hoy ha sido un apoyo sin fisuras de Díaz a Podemos. La vicepresidenta se ha reservado para este día 13 de campaña su mayor gesto a los morados y en concreto para la candidatura de Unidas Podemos que encabeza Héctor Illueca. Hago un llamamiento a la concentración del voto. Ese voto se llama Unidas Podem y ese hombre se llama Héctor Illueca. ¡Adelante! ¡Sí se puede! Apoyo sin rodeos y sin ambigüedades, sin escatimar además reconocimientos para el candidato. Pero la política útil es la que ha hecho Héctor Illueca. Hay muy pocos ejemplos en España, querido Héctor. Todos en el espacio a la izquierda del PSOE son conscientes de que en la Comunidad Valenciana se lo juegan a todo o nada los morados, evitar su debacle y Díaz su capital político que ha fiado en esta campaña a frenar el avance de la derecha. La partida se juega aquí y la partida se juega con nombres y apellidos. Héctor Illueca. La garantía de que tengamos Botánic, de que tengamos gobierno de progreso, la garantía de que sigamos gobernando para la gente común de nuestro país se llama Héctor Illueca. Por eso Unidas Podemos es la garantía de que se mantenga el gobierno progresista, decía Díaz, ante un Illueca que pedía a los suyos hacer un último esfuerzo en esta recta final de la campaña. Los próximos días van a ser fundamentales. Os dirán continuamente que bajéis los brazos, porque saben que es la única manera que tienen de frenar la corriente que está recorriendo la Comunidad Valenciana. Unión de fuerzas hoy de Díaz y los morados precisamente aquí en la Comunidad Valenciana, en tierra de Compromís, que son ya aliados de la vicepresidenta en Sumar y con los que tiene gran sintonía. De hecho, mañana habrá foto de Díaz con el alcalde valenciano Ribó en un acto contra la ampliación del puerto de Valencia, aunque hoy la vicepresidenta ha dejado clara su apuesta para este 28M. Hora 25. Con Aymar Bretos. Pablo Iglesias fue muy crítico el lunes aquí en Hora 25 con esta estrategia de campaña que ha decidido finalmente Yolanda Díaz para no herir susceptibilidades en ninguno de sus socios potenciales, que es hacer un día campaña con unos, otro día campaña con otros, a pesar de que se presenten enfrentados en algunas de las plazas clave, como puede ser Madrid, la Comunidad Valenciana. Esto es lo que dijo Iglesias. Yo aquí te voy a dar mi opinión individual, que no es la opinión de mi partido, ni seguramente la de muchos compañeros. Esto es individual por mi parte. Yo creo que genera confusión. O
sea, creo que la gente no se entera. Es como, pero usted está con Compromís, o está con Unidas Podemos, usted está con Más Madrid, usted con quién está. Yo creo que a la gente hay que hablarle como mayores de edad y decir, mire, yo estoy de acuerdo con este partido y con este otro no. Que es verdad que yo podía venir de este y ahora me gustan más otros, pues no pasa nada. Yo creo que... Juliana, ¿entiendes esta posición de Iglesias crítica con el modelo de campaña que ha decidido Yolanda Díaz? ¿O por el contrario, consideras que Yolanda Díaz ha encontrado un equilibrio adecuado, haciendo campaña un poco con todos? Mira, yo creo que hay un error de fábrica en todo esto que viene del acto en el pabellón Magariños. Ese acto tuvo lugar un mes antes del inicio de la campaña electoral y que fue un acto en el que se consagró una desunión, ¿no? Una desunión, el mensaje que se envió a la sociedad es decir, dentro de un mes vamos a unas elecciones y que sepáis todos que vamos a ir desunidos. No es una buena manera de iniciar la aproximación a una campaña electoral. Y entonces aquí ahora estaríamos hasta la medianoche discutiendo sobre quién tiene mayor responsabilidad en no haber llegado a un acuerdo. A veces alcanzar acuerdos en política exige tiempo y por lo tanto yo lo que me vengo preguntando, esto ya lo he dicho en las semanas anteriores e incluso lo he escrito, pues que posiblemente aquel acto estuvo mal enfocado porque obligó a hacer unos juegos de equilibrios que entiende muy poca gente y que efectivamente yo creo que el conjunto de la sociedad entiende poco. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es miembro del gobierno por Unidas Podemos, llegó al Parlamento por Unidas Podemos, no hay constancia de que haya roto formalmente con Unidas Podemos, por lo tanto yo creo que lo lógico sería que hiciese campaña por Unidas Podemos, que luego eso va a ampliarse más adelante de cara a las elecciones generales, pues y ellos verán exactamente cómo se hace esa ampliación y cuáles son, con qué normas y con qué reglamentos efectúan las listas y todas estas cosas, pero esto vendrá después. Ahora hay una campaña electoral que estamos viendo que es importantísima para un futuro político. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque aquí es que yo creo que ahí hay otro error, es decir, no, esto de las elecciones locales y las 12 autonomías en elecciones es un poco contingente, bueno, lo importante son las generales. No, oiga, estas elecciones, y cada día, a medida que nos vamos acercando al día 28, se ve con mayor claridad, estas elecciones son muy importantes porque van a determinar cuál es el equilibrio de fuerzas en un momento pues complejo de la vida política, en el que sobre todo la sociedad se ha alejado de la política, ¿no? Y hay algunas en algunos escenarios, algunas plazas que son particularmente importantes. Una de ellas es la Comunidad Valenciana, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la actitud de los dirigentes políticos ante unas elecciones importantes es la de estar dentro de la batalla. Fijémonos en una cosa. A ver, los principales líderes políticos de este país, Pedro Sánchez, ¿está o no en la batalla? Está cada día en la batalla. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ¿está o no en la batalla? Está cada día en la batalla. Santiago Abascal, ¿está en la batalla? Sí, cada día está en la batalla. Y así podemos seguir. Y entonces la pregunta es, ¿la vicepresidenta segunda en días alternos? ¿Por qué motivo? O sea, ¿qué le exime que tiene un estatuto especial que no tienen Feijóo, que no tiene Pedro Sánchez? O sea, su reino no es de este mundo, estas elecciones no forman parte de su ámbito porque ella se reserva para escenarios superiores. Me parece, si este fuese el planteamiento, me parecería un planteamiento francamente equivocado. Yo creo que, sinceramente, hoy es el primer día que veo a Yolanda Díaz dentro de la pelea electoral. Hoy es el primer día que la veo dentro, lo cual no quiere decir que no ha estado en actos. Pero una cosa es estar en actos y otra cosa es estar dentro de la pelea electoral. Hoy es el primer día y faltan 4 días para el voto. Ricardo, ¿qué te sugiere lo que estamos viendo en la campaña? A 4 días para el voto. Es que los tiempos de la política no son los tiempos de la ciudadanía. Es decir, y cosas como estos detalles de determinadas formas de hacer campaña a mí me dejan perplejo, ¿no? Es decir, uno se puede plantear no solo una especie de duda clara sobre, oiga, ¿usted con quién está? Pero claro, a mí me preocupa más cuando la única pregunta que le interesa a un político es ¿quién está conmigo?, ¿no? Es decir, si el centro de la reflexión es él,
Pues a mí esto me preocupa, porque hasta donde yo he estudiado filosóficamente la política, la clave está en la ciudadanía. Y a mí eso me repugna, tengo que decirlo con todas las letras. Entonces, tú puedes hacer campaña por muchas ideas distintas, es verdad, las ideas siempre son distintas, y por personas distintas, eso es verdad también. Pero creo que a estas alturas del partido, un mínimo de coherencia que sirva para que los ciudadanos vivamos mejor, yo creo que nos traería buena luz. Y a día de hoy no lo veo. Por eso digo que hay una especie de hiato entre los tiempos de la política, que a veces son simplemente los tiempos de mi sillón, con los tiempos de la ciudadanía, que es ¿qué problema tengo yo hoy y qué soluciones me aportan? Elisa. Sí, yo lo veo un poquito diferente. En primer lugar, con respecto a la crítica de Pablo Iglesias, yo creo que al final hay un elemento tan personal en esto que estoy segura casi de que la criticaría en todo caso, ¿no? Hiciera lo que hiciera. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí el problema de las personas y de los egos me parece muy, muy relevante. Y luego, con respecto a la estrategia de ella, pues yo creo que ella, por lo que sé, que es muy seguro mucho menos que vosotros, está, digamos, apoyando, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Me decían el otro día que estuve en Valencia que la cosa estaba muy, muy apretada y que realmente iba a ser muy, muy importante el resultado de Podemos. Por tanto, tiene cierta lógica que ella vaya allí para decir es importante votar a Podemos porque aquí realmente, digamos, te juegas el gobierno que hay ahora, ¿no? En otros casos a lo mejor no es así y puede marcar más las distancias. Lo que sí me parece es que ella está buscando otra cosa, o sea, es decir, bueno, pues su proyecto, que no es evidentemente el de las autonómicas y locales, y está jugando a eso, que es una estrategia efectivamente, bueno, pues que puede ser criticable o no criticable, pero que es la suya, ¿no? Que es ya, digamos, no la estrategia de Unidas Podemos, sino la estrategia de Sumar, que es su plataforma y donde ella va, digamos, buscando, bueno, pues esas alianzas o esos compromisos, pues de una forma que, bueno, pues puede gustar más o menos, pero que tiene sentido, creo, desde el punto de vista de su proyecto de cara a las elecciones generales. Y sinceramente creo que puede que no le salga mal. Esto, claro, esto no lo sabremos hasta el domingo, ¿no? Pero no me parece tan, digamos, desde ese punto de vista, no me parece que vaya tan mal encaminada, digamos, de cara a lo que pasará después, ¿no? En cualquier caso, si me permitís, sí, dale, Enrique. No, yo creo que Elisa lo ha resumido muy bien. Es decir, la cuestión es, en una batalla política importante, creo que estaremos de acuerdo que esta del 28 de mayo, lo es. Y el 28 de mayo por la noche lo veremos con mucha mayor claridad, si tenemos dudas todavía. Se puede atravesar esa batalla levitando. Esa es la cuestión. Esta es la cuestión. Pues lo veremos. Esta es la cuestión. Esa es la cuestión que yo me pregunto. ¿Se puede atravesar una batalla política de primer orden levitando? Yo creo que la ley de la gravedad se impone, aunque uno no sepa de muchas matemáticas. Y hay algo que es muy sencillo para la vida y la percepción de los votantes, digamos, que parece, cuando uno contempla las campañas electorales, que en el fondo es algo así como pasar por el callejón de los gatos y ver espejos deformes y ves al mismo personaje de tantas maneras distintas que no sabes a qué quedarte. Y esa forma directa, clara, esos planteamientos que pueden ser, digamos, tienen cierto peligro, ¿no? Porque jugártelas... Ahora resulta que las autonómicas no influyen en las nacionales, cuando todas están haciendo campaña nacional. Es decir, hay un punto de falta de respeto al sentido común de los votantes, y a mí eso me molesta. En esta semana que queda para las autonómicas y municipales, en cualquier caso, el pulso de Podemos no se centra tanto en Yolanda Díaz, que aquí como tal no se presenta, sino en Más Madrid, que es un partido con el que se van a disputar un buen porcentaje de votos. Más Madrid ha optado por ignorar la existencia de Podemos en esta campaña, no los mencionan. Podemos ha optado por sí referirse a Más Madrid y dibujarlo como un partido de izquierda cookie. Está muy bien tener una izquierda cookie, compañeros y compañeras. Muy bien. Vamos a gobernar con ellos a partir del 28 de mayo. Pero más falta le hace a esta ciudad una izquierda útil, una izquierda valiente, una izquierda que dé las peleas que hay que dar contra una izquierda derecha que cookie como concepto. Juliana, ¿qué te sugiere a ti? Hay otro concepto, el brilli, ¿no? Que está un poco de moda, ¿no? Pues te lo resumiré muy rápidamente lo que pienso. Yo creo que la izquierda en Madrid cometió un error del cual se arrepentirá durante muchos años, que fue la de escindirse en las elecciones del 19.
después de haber ganado la alcaldía de Madrid en las elecciones del 2015 y haber introducido una cosa muy importante, que era una modificación relevante en la relación de fuerzas en la capital de España, después de 20 años de una hegemonía muy sólida, muy rocosa del Partido Popular. La escisión del 19, que ahora también nos llevaría horas a reconstruirla y ver los detalles y cómo se hizo, es decir, la escisión se inicia en lo que se refiere a la candidatura de Madrid, en el momento en que pues Podemos, una parte de Podemos forma una candidatura con Manuela Carmena, que adopta el nombre de Más Madrid. En aquel momento Podemos decide no presentar candidatura a la ciudad de Madrid, pero eso a su vez se proyecta sobre las autonómicas. Es decir, se genera una dinámica de separación, de ruptura. Y las dinámicas de separación, de ruptura, bien sea en la izquierda, pero también en la derecha, esto no es exclusivo de la izquierda, una vez se ponen en marcha, primero, frenarlas es muy difícil, dos, suturarlas todavía es más difícil con el paso del tiempo. Y los resultados están aquí. Hoy en esta campaña electoral, que insisto, es muy importante, estamos todos pendientes de qué va a pasar en Valencia. O sea, todo indica que la situación está muy ajustada. Vamos a ver hacia qué lado se decanta. ¿Qué va a pasar en Aragón? ¿Qué va a pasar en la alcaldía de Barcelona? ¿Qué va a pasar en Extremadura? En cambio, sobre Madrid, la cuestión que se está discutiendo es si Isabel Díaz Ayuso obtiene o no la mayoría absoluta. Es decir, se ha producido una decantación hegemónica muy clara. ¿Qué ha facilitado esa decantación hegemónica? Diversos factores, pero sin duda alguna la escisión, la ruptura de la izquierda es un factor importante porque tiene un efecto desmovilizador clarísimo, y al final, cuando se ha producido esas rupturas, unos empiezan a hablar de la izquierda cookie o la izquierda brilli, y los otros responden con un silencio despectivo. Y esto es lo que está pasando. Dame un segundo, Enric, porque tenemos noticia en esta sucesión de noticias en torno a supuestas irregularidades en los votos y posibles compras de votos, fraude en torno a los votos. Bien, ha adelantado esta noche el diario.es que el PSOE denuncia a un ayuntamiento del PP en Huelva por suplantar la firma digital de los vecinos para usar su voto por correo. Como digo, es una noticia que ha adelantado Daniel Cela en el diario.es. Nosotros la acabamos de confirmar en la cadena SER. Radio Huelva, Santiago González, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿qué tal? Pues justo a las 10 de la mañana, de mañana jueves precisamente, el PSOE tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para explicar los detalles de esta denuncia que acabamos de conocer, que ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona. El PSOE lo que denuncia es un fraude en el voto por correo en la localidad onubense de Villalba del Alcor, unos 3.200 habitantes lo que hay en este municipio, y se basa en dos circunstancias. Primera, que el ayuntamiento, a instancias del Partido Popular, ha cruzado desde sus propios ordenadores al menos medio centenar de solicitudes de voto por correo, usando para ello la firma electrónica de sus vecinos, y además lo ha hecho sin su permiso. Acusan por ello al consistorio de estar gestionando directamente desde oficinas municipales de modo online solicitudes de votos por correo de vecinos de esta localidad, y procediendo a firmar electrónicamente las peticiones desde los ordenadores del ayuntamiento. Estos votos, estas solicitudes de voto por correo, no llegarían directamente hacia Villalba del Alcor, sino a algún vecino, a una localidad vecina situada a unos 10 kilómetros, que sería La Palma del Condado, y en concreto a dos domicilios que son propiedad, además según consta la denuncia del Partido Socialista, dos domicilios que son titularidad, propiedad de un concejal del Partido Popular de La Palma del Condado. El Partido Popular, por el momento, no ha dado explicaciones sobre estos hechos. Nos espera una campaña muy embarrada, un final de campaña muy embarrado. Santiago, compañero, gracias, buenas noches. Un saludo, buenas noches. Aprovechando que estamos aquí en Navarra, emitiendo esta noche desde Pamplona, hora 25, quiero saludar al director de contenidos de la cadena SER en Navarra, Javier Lorente. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Lorente, ya sabes tú que por la arcaica ley electoral que tenemos en vigor en este momento, tenemos prohibido hablar de encuestas desde la medianoche del lunes al martes, así que como ni tú ni yo queremos terminar este programa esposados por la Policía Foral, vamos a hablar de las sensaciones que tienen los partidos ante una cita electoral, en este caso para elecciones forales y municipales, que es clave en esta comunidad.
Fíjate que hablabais hace un segundo de la división en el ámbito de la izquierda, con todo el lío entre Sumar y Podemos. Aquí la división está en la derecha. Tenemos a UPN, que decidía romper la coalición Navarra-Suma, con la que fueron hace 4 años, que lograron 20 escaños, no suficientes para recuperar el gobierno, pero sí, diríamos, con una cierta fuerza. En esta van separados. UPN decide prescindir del PP, prescindir de Ciudadanos. Estos últimos días está azuzando un poco más el fuego entre ellos, después de una campaña bastante de guante y blanco, y ahí va a estar la clave, una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo va a afectar esa división al ámbito de la derecha? Todo apunta a que UPN estaría cerca de los peores resultados en más de 30 años, ¿no? Debido a esa bajada frente al auge que va teniendo el Partido Popular. La segunda parte, bueno, pues ¿quién, diríamos, va a poder gobernar? ¿Quién va a lograr más apoyos? Parece incluso que, o por lo menos es lo que se fija como objetivo el Partido Socialista de María Chivite, disputar ese puesto de primera fuerza que tiene actualmente de momento UPN. Y luego, aquí también suele ser casi más... otra de las preguntas que solemos tener después de las elecciones es cuándo nos vamos de vacaciones, porque ya sabes, además, Aymar, que aquí todo pasa antes o después de San Fermín. Sí, tal cual. Esa semana queda en blanco. Queda en blanco, sí, es una cosa, la gente en Madrid no lo entiende, pero es que es absurdo. Es decir, se para la negociación y se vuelve el día 14 de julio, ¿no? Entonces, lo más probable es que tengamos que estirar el mes de julio. Todos los boletos parece que nos hablan de que María Chivite volverá a ser quien lidere esa mayoría. Habrá que ver, eso sí, si necesitará voto favorable o abstención de H. Bildu, como pasó hace 4 años, pero en principio todo apunta a ese ámbito, ¿no? Una nueva alianza de María Chivite con Geroa Bai, con otra incógnita, que es saber si Geroa Bai o EH Bildu serán los que lideren el ámbito nacionalista. Hasta ahora lo ha hecho habitualmente en las elecciones forales Geroa Bai, no así en las generales. Bueno, pues ahora parece que Bildu, entre otras cosas, gracias a que se ha hablado mucho de ellos, pues puede apuntar todo tanto. Se llama Letivo Lorente porque se ha fijado fuera de Navarra, sobre todo el relato durante los últimos 4 años, de que Bildu gobernaba con María Chivite, cuando Bildu no ha gobernado con María Chivite. Bildu ha dado un apoyo parlamentario a los presupuestos de María Chivite. Bildu se abstuvo en la votación de investidura de María Chivite, pero Bildu no ha formado parte del gobierno de María Chivite. Fueron 5 abstenciones y 2 votos en contra. O sea, se sortearon en la votación primera, se sortearon los parlamentarios de Bildu que iban a decir que sí, cuáles iban a abstener. Y efectivamente no. O sea, se ha llevado a cabo 4 acuerdos presupuestarios, se han acordado algunas leyes concretas, pero, por ejemplo, en muchas ocasiones, o incluso varias votaciones referidas a la pandemia, Navarra Suma y H. Bildu han votado en conjunto para colar, diríamos, alguna serie de goles al gobierno de María Chivite, pero de eso se ve que no se habla tanto. No, hay mantras que quedan fijados y a partir de ahí ya no hay quien los haga desaparecer. Es lo que tiene. Lorente, nos vas contando. Contaremos. Y vamos a irnos, les decía, una campaña embarrada. Joder, no pensábamos que tanto cuando lo decimos hace unos minutos. Vamos a irnos a Canarias porque Pedro Murillo, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Cuéntanos exactamente qué ha pasado con el número 2 de la lista electoral del PSOE para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pues el número 2 de Patricia Hernández, que es la candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el Partido Socialista, José Ángel Martín, ha sido detenido hace escasamente unas horas por una presunta agresión durante una visita a un campo de fútbol, concretamente el campo de fútbol de El Tablero. La víctima ha sido el padre de un menor que ha resultado herido con una rotura en un tobillo. Según fuentes presenciales y fuentes cercanas al caso, los testigos que se encontraban allí, se estaba disputando un partido femenino y en un momento dado José Ángel Martín exigió que se le abrieran los baños, porque en ese momento no estaba programada la visita de los miembros del Partido Socialista a este campo. Como no le hicieron caso, 2 de los responsables del equipo fueron hacia una caseta y en ese momento José Ángel Martín presuntamente metió una patada a la puerta, causándole una fractura abierta de tobillo a esta persona de 60 años que ya se encuentra ingresada, sedada y mañana será operada de urgencia por este traumatismo. En este momento, José Ángel Martín, el edil, se encuentra en el Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Santa Cruz de Tenerife, prestando declaración ante unos hechos que han dejado estupefactos a toda la isla. Y a todos los oyentes de Hora 25. Murillo, gracias. Un abrazo. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La única manera de preservar la cultura es continuar creándola, decía un famoso historiador europeo. Y para continuar creándola hace falta tanto la memoria como la innovación y sobre todo la libertad.
Se hace daño al legado de la cultura y a su proyección futura si se hace caso a los que se empeñan en modificar una comedia tan maravillosa como La vida de Brian, de los Monty Python, porque puede haber personas que se sientan ofendidas con algunos de sus diálogos, o cuando una jueza quiere procesar a unos humoristas porque se rieron en televisión de una imagen religiosa. Si alguien se ofende, que apague el televisor y ya está. Lo que es un peligro para la cultura es que se impongan los censores de toda la vida con el cuento de la ofensa tan casposa. La cultura necesita apoyos, claro está, presupuesto para crear espacios donde se muestre, dinero para llevar el arte a ciudades pequeñas donde no llega con facilidad. Algunos creen que bastan los instrumentos digitales para llevar la cultura a las pequeñas escuelas, pero es muy probable que nada sea capaz de sustituir el impacto de la relación humana, directa, con el artista o con su obra. ¿Las misiones pedagógicas de hoy día son lápices digitales con las obras del Museo Reina Sofía? No lo creo. Basta recordar la expresión de aquellos niños, hombres y mujeres, que en los años 20 y 30 del siglo pasado escucharon en persona a García Lorca o a Miguel Hernández. En fin, me encantaría que dentro de 2 años este mismo programa busque los audios de esta noche y pida cuentas culturales a quienes hayan ganado este domingo. ¿Qué descubriríamos? Punto y 25. Con la música de Tina Turner en esta noche tan triste por la noticia de la muerte de esta diosa de la música, nos vamos. Elisa de la Nuez, Enrique Juliana, Ricardo Piñero, gracias por acompañarnos una noche más en Hora 25. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Decía Tina Turner que estaba cansada de cantar y de hacer a todo el mundo feliz, que no había hecho otra cosa en la vida, y nosotros le damos las gracias por ello. Hasta mañana, descansen. Adiós. There's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.